Mencionaste antes que Estados Unidos estaba presionando mucho para que Suecia y Finlandia abandonaran su neutralidad. De nuevo, fueron neutrales durante toda la Guerra Fría, y sus fuerzas armadas, especialmente en Suecia, se inclinaban hacia querer ser miembros de la OTAN, pero tanto la población de Suecia como la de Finlandia siempre, bueno, la mayoría no estaba a favor. ¿Cómo ha sido? Lo sabíamos y comenzamos grandes esfuerzos. Todavía continúan en países como ¿cuándo empezó y cómo se llevaron a cabo esos esfuerzos? Empezó en 2002. Empezó en mi administración y empezó con fuerza con Jens Stoltenberg. Queríamos que Jens Stoltenberg fuera el nuevo secretario general de la OTAN. Y estábamos absolutamente comprometidos con eso. ¿Por qué? Porque sabíamos que era nuestro hombre. Sabíamos que iba a ser lo que queríamos que hiciera. Sabíamos que estaba en perfecta sintonía con nosotros respecto a la expansión de la OTAN. Estamos hablando de que eventualmente, probablemente, todos los países que consideraríamos geográficamente en Europa, sin importar lo pequeños que sean, lo criminales o lo antidemocráticos, cada uno de los países de Europa iba a ser miembro de la OTAN. Y necesitábamos un enfoque completamente nuevo respecto a aquellos que se resistían, ya fuera por neutralidad o simplemente porque su población no quería ser miembro de la OTAN. Así que empezamos a hacer lo que llamamos revoluciones de colores. Fueron orquestadas dentro de los propios países. Cada país tenía su propio paquete, y ese paquete consistía en todo, desde organizaciones no gubernamentales hasta organizaciones cuasi gubernamentales y gubernamentales, visitas políticas de senadores y representantes. Eso fue una parte importante de la campaña. Y centraron todas estas acciones, tanto de forma clandestina como abierta, como las visitas de delegaciones del Senado y la Cámara, en aquellas personas dentro del país que querían cumplir con nuestros deseos, que querían que su país fuera miembro de la OTAN, sin importar cuánto tiempo hubieran sido neutrales, quizás como en el caso de algunos escandinavos. Querían que su país fuera un vasallo de Estados Unidos para conseguir las estrellas en sus hombros, los tanques, los F-35 y todo lo demás. Y fue muy exitoso. En mi opinión, solo fracasamos con 1 o 2 países que teníamos en lo más alto de la lista de objetivos. Principalmente porque, y esto es una suposición mía, el legado comunista no era como en otros países que habían estado detrás del telón de acero, ni era algo que asustara a los escandinavos u otros países que no habían estado detrás del telón de acero. En 1 o 2 países funcionó así, y recibiste una verdadera bienvenida para la adhesión a la OTAN. En otros países no fue así. Yo diría que Viktor Orbán en Hungría y quizá Eslovaquia son 2 de esos países donde no existía ese sentimiento de hemos estado bajo el yugo de la Unión Soviética. Ahora no queremos estar bajo el yugo de los rusos, porque no son diferentes, solo se llaman de otra manera. Y no queremos eso. Y eso hizo que Polonia, por ejemplo, y otros quisieran ser miembros de la OTAN. Quisieran desesperadamente ser miembros de la OTAN. Quisieran ser miembros dominantes de la OTAN. Algunos de estos otros países no lo hicieron. Así que perdimos en un par de casos en los que intentamos esto. Pero lo intentamos en todos ellos. Funcionó de maravilla en Montenegro. Funcionó de maravilla en Albania. Le dije a Powell, ¿por qué queremos estados criminales en la OTAN? Albania es un estado criminal. Montenegro roba más automóviles de los que se roban en Estados Unidos. ¿Qué demonios estamos haciendo? ¿Cómo pueden cumplir con los requisitos de la OTAN para ser miembros? No lo sé, me respondió. Pero lo hicimos. Los incorporamos y orquestamos estas campañas para conseguir lo que yo llamo tiranías de la minoría. Encontramos a la minoría política, no a la mayoría política, que quería desesperadamente ser miembro de la OTAN. Y la apoyamos hasta el final. Compramos periódicos, compramos revistas, compramos artículos.
Lo mismo que hicimos en Italia en 1948, cuando no queríamos que los comunistas fueran elegidos. Compramos al gobierno italiano, compramos al gobierno iraní en 53, compramos al gobierno en, ¿dónde fue? Guatemala en 1954, y así sucesivamente. Bueno, esto fue mucho más sofisticado. No son agentes de la CIA como tal quienes lo hacen. Son campañas orquestadas por la CIA que llevan a cabo organizaciones no gubernamentales, a veces de manera consciente y a veces inconsciente. Es lo que usamos en Georgia, por ejemplo. Es lo que estamos usando ahora mismo en Georgia. Intentamos que el gobierno actual se mantenga en el liderazgo político y luego intentamos que los echen. Y estamos intentando que el gobierno que estaba antes vuelva al poder, porque son los que quieren, ya sabes, enfrentarse a Rusia, ser miembros de la OTAN y cosas por el estilo. Pero el gobierno que está ahora mismo es muy equilibrado. Quieren una buena relación con la OENPE, una buena relación con Washington, una buena relación con la OTAN y una buena relación con Moscú. Eso no nos gusta. Así que estamos intentando derrocarlos. Así es como hacemos negocios hoy en día. No actuamos de forma directa. Actuamos de forma directa a través de ONG y otros que, como he dicho, a veces son conscientes y a veces no lo son. Los que están asociados con el Instituto Republicano suelen ser los más conscientes. Y supongo que la National Endowment for Democracy sería una de estas ONG clave. Ese es un importante. Ese es un importante. Y hay otros también que ni siquiera pensarías que están haciendo este tipo de cosas, como FDD. Y lo hacen, por supuesto, no solo en nombre de Estados Unidos, sino también en nombre de Israel. Porque todo esto está bastante vinculado, donde tienes a varias partes participando en la planificación y la propaganda, por ejemplo, el Mossad y la CIA juntos. Más te vale creer que el Mossad está en Ucrania. You better believe Mossad's in Ukraine. Y este fue también el enfoque hacia Ucrania. Quiero decir, ni siquiera tenemos que remontarnos a 2014, sino incluso a 2004 con la Revolución Naranja, porque esto se hizo de manera bastante descarada. Recuerdo que Yushchenko, en aquel entonces incluso llamó a la UE el padrino de la Revolución Naranja. Mucha de la injerencia fue bastante abierta. Y supongo que la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003, la Revolución Naranja en Ucrania en 2004, realmente fueron bastante extraordinarias, porque había un descontento genuino al que se podía recurrir sobre el terreno. Quiero decir, había corrupción, déficits democráticos, muchas razones por las que uno podría manifestarse contra el gobierno. Pero la disposición a unirse a la OTAN, todas las encuestas la situaban en torno al 20%. Nadie quería formar parte de la OTAN. Pero cualquier descontento sobre la corrupción o lo que fuera fue secuestrado con un objetivo muy geopolítico, que era unámonos a la OTAN y enfrentémonos a los rusos. Pero la gran mayoría de los ucranianos prefería tener acuerdos de seguridad con los rusos, no con la OTAN. Y fue algo realmente extraordinario. Pero de nuevo, también en los medios de comunicación en este país, todo se vendió entonces como un gran avance democrático, como una revolución democrática. Por supuesto, fracasó, porque los ucranianos nunca quisieron ese gobierno. Y luego tuvimos 2014 de nuevo, 10 años después, haciendo exactamente lo mismo, pero por supuesto de forma más cruel, purgando a la antigua oposición del gobierno. Pero ¿cuáles fueron tus experiencias de 2004, de toda la Revolución Rosa, Revolución Naranja, en Ucrania? Un agente de la CIA me dijo, Larry, nunca ha existido un arma, una herramienta o un instrumento de política nacional tan potente como nosotros ahora, porque tenemos la democracia liberal de nuestro lado. Ahora, piensa en eso por un momento. Habían convertido la democracia liberal en un arma y utilizaron todos esos institutos y a otras personas que estaban profundamente implicadas en lo que hacían, país por país, para implementar la democracia liberal. Y como él dijo, es un arma muy poderosa, probablemente la más poderosa que hayamos utilizado jamás.
Y creo que esa era una descripción con matices en toda Europa de lo que estábamos haciendo y de lo que seguimos haciendo. Como dije, en Georgia simplemente lo estropeamos. En Rumanía no lo estropeamos. Tuvimos éxito. Conseguimos sacar a Colin Georgescu. We got Colin Georgescu out. He was the one who preliminarily looked like he was going to be the... Él era el que en principio parecía que iba a ser el nuevo líder rumano. Así que lo sacamos. Se fue. No sé exactamente cómo lo hicimos, pero sé que lo hicimos porque alguien me llamó y me dijo que lo iban a hacer. Y lo hicimos. Y se fue. Esa semana yo tenía que llamarle para hablar con él, porque una persona que conozco muy bien le conoce muy bien a él. Y él estaba empezando a echarse atrás, y quería que yo hablara con él para animarle. Y yo dije, ¿qué demonios le voy a decir? No le conozco de nada. ¿Cómo voy a animarle para que se quede? Él decía, bueno, le van a destruir, van a por él. Yo sabía que iban a por él, y fueron a por él. Hacían eso en 2004 en Ucrania. No tenían que ser tan directos a la hora de deshacerse de personas en 2004. Pero sí, enviábamos personal del mando europeo a Ucrania ya en 2005 y 2006 para empezar a trabajar con, ¿estás listo?, los batallones Azov y otros similares, con el fin de asegurarnos de que éramos capaces, a nivel operativo, de combinar inteligencia, armas y otras cosas. Incluso teníamos un general de 4 estrellas al que le gustaba montar motos grandes, Harleys en particular, que de vez en cuando, como general de 4 estrellas, se subía a su moto y salía a coordinar. Todo esto ocurría antes del periodo realmente tenso de 2014, cuando tomamos partido de forma tan descarada que resultaba lamentable. Llevábamos trabajando en ello desde el principio. Pero se ha desmantelado ahora parte de este instrumento para el cambio de régimen, o revoluciones de colores, como se llamaban, porque Trump recortó la financiación. Esa es una gran pregunta. El otro día pregunté si Tulsi, como directora de Inteligencia Nacional, y Ratcliffe, me dijeron que Ratcliffe está metido en todo esto, que está a favor de todo lo que está ocurriendo. Así que dije, bueno, me estás diciendo que Tulsi no lo está, y Ratcliffe sí. ¿Cómo demonios va a ser que él cambie de opinión? No hubo respuesta. Si Ratcliffe es un neoconservador por excelencia, o lo que sea, pero está decidido a mantener todas estas cosas en marcha, cueste lo que cueste. Y vaya si sé lo que es la CIA, manteniendo las cosas en marcha, cuando el presidente de los Estados Unidos, el secretario de Estado y el secretario de Defensa ni siquiera saben que lo están haciendo. Esa es la práctica habitual ahora. Y el director volverá y dirá, bueno, tenemos que darle al presidente una negación plausible. ¿Quieres decir que están matando gente sin la autorización del presidente de los Estados Unidos y sin un memorando formal de decisión en una determinación presidencial o algo así? Están matando gente sobre el terreno en un país extranjero. Sin comentarios. Y esto continúa de presidente en presidente, porque el presidente no tiene claridad sobre lo que está ocurriendo sobre el terreno con la CIA. Y la CIA se ha convertido en un actor independiente dentro del aparato de seguridad nacional. Y la gente advirtió sobre esto. La gente advirtió sobre esto también cuando creamos la DNI, y pensaron que el DNI sería la persona que consolidaría el poder y sería incontrolable para el presidente. Pero nunca se le ha dado dinero ni poder de personal al DNI. Trump prometió hacer eso con Tulsi, pero hasta donde yo sé, aún no lo ha hecho. Si no tienes dinero, si no tienes control del presupuesto, y también del presupuesto negro, y no tienes control sobre las personas, es decir, no puedes mover a la gente, su ingenio, su talento, su agilidad, lo que sea, de la CIA al INR en el Departamento de Estado, o del INE en el Departamento de Estado a la oficina o el personal del DNI, o a la CIA o donde sea. Si no puedes hacer eso, ¿cuán poderoso eres realmente? Si todo lo que puedes hacer es pontificar, ¿cuán poderoso eres? Ahora, Trump prometió darle eso a Tulsi porque ella lo sabía y lo puso como condición para aceptar el puesto.
que le diera dinero y poder sobre las personas. Money and people power. And I have seen no indication of that. Y no he visto ninguna indicación de eso. Ratcliffe está haciendo lo que le da la gana, y Tulsi realmente no lo está supervisando. Y lo que está haciendo Ratcliffe es cualquier cosa menos, creo yo, lo que Trump querría que hiciera si Trump estuviera al tanto. Así que tenemos un lío colosal, un tipo de lío típico cuando un imperio llega a su fin. Y nadie sabe cómo controlarlo. Nadie sabe cómo meter el dedo en el pastel y decir no, saca esa cereza, vete. Ya no se puede hacer porque se ha vuelto demasiado grande, demasiado fuera de control y demasiado dinero está fluyendo hacia él. Dinero, por cierto, que solo sale de las imprentas. No hay nada detrás. Ain't nothing behind it. Eso es simplemente increíble. It is amazing. Man, I tell you, Es increíble. De verdad te lo digo yo. Como he dicho, aprendí tanto de mis estudiantes, sino más, a través de sus estudios de caso, más de 400. Estudiamos de todo, desde la guerra de Corea hasta la incursión de Obama en Libia. ¿Sabes que pilotos noruegos de F-16 lideraron el bombardeo de Libia? Perdón, antes dije Líbano. Fueron pilotos noruegos de F-16 quienes lideraron el bombardeo de Libia. F-16 pilots led the bombing of Libya. I think we dropped 10% of the bombs on Libya. Creo, lanzamos es que el 10% de las bombas sobre Libia. Somos 5 millones de personas. Pero eso fue bueno para promocionar a Jens Stoltenberg. Yeah, good for promoting Jens Stoltenberg. Uno de ellos fue entrevistado en mi presencia. No puedo hablar de nada más que eso, pero fue entrevistado en mi presencia. Era un chico joven, atractivo, piloto de F-16, si no recuerdo mal. Pero estaba tan emocionado porque por fin había lanzado bombas sobre seres humanos vivos. Yo pensaba para mis adentros, ¿de verdad crees que eso es un logro? ¿Eres noruego y crees que eso es un logro? ¿Lanzar bombas sobre seres humanos vivos? Vale, de acuerdo. Supongo que así es como piensa la Fuerza Aérea. All right. I guess that's the way the Air Force thinks. Yeah, I think at the time there was some reports in the media Sí, that he had, creo que en told, ese momento the hubo Swedish algunos Prime Minister informes en that los this was, medios que decían great que él le había exercise, dicho a al primer good way ministro to test the sueco military. que esto era un gran They should be ejercicio, getting in on this. una buena manera de poner a prueba al ejército, que deberían participar en ello. Pero siempre he tenido curiosidad por saber hasta qué punto la implicación de Noruega en Libia en 2011 ayudó a impulsarle al puesto de secretario general de la OTAN. ¿Fue el intervencionismo lo que le puso en buena posición en Washington o fue también, supongo, su apoyo a la expansión de la I OTAN? guess his support for NATO expansionism. I think it started pretty early. As I recall, he was Creo que empezó bastante pronto. Según recuerdo, él fue fundamental para conseguirnos apoyo político, no solo de 1 o 2 países, creo que fueron 4 o 5 países los que nos ayudaron a obtener apoyo político después del 11S para lo que estábamos haciendo. Trazamos un enorme cuadro después del 11S, y lo que tenía eran misiones diplomáticas y de otro tipo en la parte superior, países en el lado izquierdo, y en cada pequeño recuadro así creado había una esquina. Lo que decía era, Dinamarca proporcionará apoyo político y nuestro embajador se encargará de conseguirlo. Alemania proporcionará esto y aquello, y el secretario de Estado se encargará de eso. This and that, and the Secretary of State will take care of that. Pakistan will require. Pakistán requería que el presidente hiciera una llamada telefónica y que el secretario de Estado o su adjunto visitaran Islamabad, porque necesitábamos derechos de sobrevuelo, necesitábamos derechos de paso, necesitábamos ayuda logística, y también Uzbekistán. Así que este cuadro incluía a todos los países del mundo, y a cada embajador y cada miembro del gabinete que implementaría lo que el presidente dijera respecto a ese país, si era necesario que la orden viniera de alguien por encima del embajador. Incluía asistencia militar, incluía apoyo político, todas esas cosas. Y realmente obtuvimos un gran apoyo, David Mextroth, de Jens Stoltenberg, en ese proceso. Así que fue un proceso que se fue construyendo durante bastante tiempo, diría yo, después del 11S, aproximadamente un año o así. I would say post 9/11, roughly a year or so, because we. Porque nos llevó un tiempo sacar esa matriz y que todos trabajaran en ella. Pero probablemente, diría,
que al menos desde 2003 en adelante iba a toda máquina, y estábamos identificando personas todo el tiempo. A algunos los descartábamos porque decíamos, no, esa mujer o ese hombre no es el tipo de persona que necesitamos. Bien, tachamos a ese. Vamos a por esta persona o aquella otra. Y había gente sobre el terreno haciendo esto. Y nuestros embajadores, nuestros equipos en los países, lo estaban haciendo. Ya sabes, Powell era el instructor. A veces la CIA era el instructor. A veces el Departamento de Defensa era el instructor, por así decirlo. Pero Powell intentó mantener el control y trató de entender lo que ocurría en el equipo del país. Mucho de bueno, no sé si lo sabes, pero nuestros equipos de país incluyen todos los elementos de nuestra burocracia. Y los más grandes tienen varios miembros de esa burocracia. Así, por ejemplo, puedes tener un jefe de estación de la CIA y todo tipo de personas bajo cobertura diplomática trabajando para la CIA. A menudo, el embajador en ese país y el equipo del país en general, que son civiles, por así decirlo, no hacen lo que está haciendo desde su embajada. A menudo, el comandante militar convencional que tiene ese país en su área de responsabilidad no sabe lo que la CIA está haciendo en su zona. Así que es extremadamente complicado. Y Powell a veces estaba al tanto de lo que ocurría, y a veces no lo estaba. Si George Tenet decidía que no quería que Powell lo supiera, Powell no se enteraba. Y eso sigue ocurriendo hoy en día. Si la CIA no quiere que el embajador y el equipo del país, aparte del jefe de estación, sepan lo que está ocurriendo en Pakistán, entonces no lo saben. Ahora, a veces el director de la CIA dirá, no quiero que el embajador tenga que mentir. Porque si el embajador está informado sobre esta operación y luego la prensa le hace una pregunta, tendrá que decir que no puede responder, algo que ningún embajador quiere hacer, o tendrá que mentir. No queremos que tenga que mentir, así que no le vamos a contar nada. Es una excusa terrible para mantener a tu equipo en el país a oscuras sobre algo que estás haciendo en su territorio y que podría tener graves repercusiones si se hace público. Pero así fue como sucedió. Y realmente trabajamos en Europa. Quiero decir, trabajamos mucho en Europa. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué Europa está tan implicada en este asunto de Ucrania? Yo digo, bueno, nosotros los llevamos a eso. Esta es una guerra entre Washington y Moscú, no entre Kiev y Moscú. Kiev es el instrumento de nuestra guerra.